Muy buenos días, compañeros, aquí en el set de Canal Antigua y público televidente. Muchísimo de qué hablar, mucho que analizar, mucha expectativa alrededor de estos resultados, que estamos a un 4% de tener prácticamente por finalizados en términos de su análisis para la elección presidencial. Faltará ver cómo cierra la elección a diputados por listado nacional, por diputados distritales, a las alcaldías y en fin. Pero para hablar y un poco comentar esos resultados que vamos hasta ahora, nos acompaña Rudy Herrera. Él es analista económico y político. Bienvenido, Rudy. Muchas gracias, Carmen. Tuvimos oportunidad de estar analizando las distintas encuestas que se han generado desde Canal Antigua y Contrapoder. Y ahora quisiera que me dijeras, ¿qué ves tú? Es decir, ¿hubo coincidencia? ¿En dónde estuvieron las coincidencias? ¿O viste tú alguna divergencia relativamente sustantiva en esta ocasión que te haya llamado la atención? Pues creo que la verdad las encuestas se quedaron un poco cortas en cuanto a los patrones, en algunos sentidos, ¿verdad? Tal vez las encuestas capturaron el patrón inicial de algunas tendencias, de algunas personas que se posicionaron ya más cercano del final y ya más cercano del día de las elecciones en un candidato y depositaron su voto ya casi que de último momento. Entonces había muchas personas que tenían esa decisión pendiente y la dejaron a la última semana y por eso no se vieron reflejadas en las encuestas. Un repunte muy sorprendente por parte de Jimmy Morales. Y empate técnico hasta el momento, pero es casi exacto entre el líder y la UNE, que sí habían algunos analistas que mencionaban permanentemente que creían que la UNE estaba subestimada en las encuestas. Exacto, y de hecho me recuerdo que estuvimos hablando y comentando de ese mismo empate técnico en este espacio, el porcentaje que reflejaban las encuestas, pues con su margen de error, pues no nos permitían decir conclusivamente que alguna de las dos iba a terminar en segunda vuelta, alguna de las dos opciones, ¿verdad? Y pues lo vemos reflejado ahorita, entonces eso fue también un giro porque cambiaron los personajes, pero sí terminó siendo un empate que hasta el último minuto, hasta el último voto cuenta y el TSE va a tener que rendir cuentas muy bien del conteo. De ese conteo. Bien mencionaba Carolina ahorita de último, falta alrededor de un 4% de mesas por computar y la diferencia es de un 0.10%. ¿Cuánto podría moverse ahí? Todavía imagino que sí es posible pensar en que queden prácticamente iguales, porque aquí estamos hablando de que un voto haría la diferencia, ¿no? Es decir, hay personas que están consultando si es posible que vayan 3 partidos a una segunda vuelta, cosa que no es posible. Tiene que haber únicamente un solo segundo ganador. Exactamente. Y un voto va a ser la diferencia. ¿Qué tanto podríamos ver ahora la variación en este 4% que queda por computar? Pues yo creo que el patrón que hemos visto en las últimas mesas que están entrando ya al final ha ido reduciendo la brecha en la diferencia que tienen los partidos líder y UNE. Entonces ahorita siempre sí queda un poquito a la expectativa. Claro, es muy fácil decir que ya se terminó porque estamos demasiado cerca en cuanto al porcentaje de votos que ya fueron contados oficialmente. Pero hacerlo y apresurarse y publicar sería también una responsabilidad, creo yo, y podría ser peligroso porque se acaba de estrechar ahora, me dicen, un 8%, es decir, ese 0.10 se ha estrechado a un 0.8 en este momento. Entonces vemos el patrón que se acerca un poco más, ¿verdad? Y la pregunta es si va a llegar a un punto de curva, a una meseta, digamos, esa diferencia, y de ahí no se va a reducir porque ambos partidos continúan recibiendo, en los conteos recibiendo votos. Entonces sería ver si es que llega a un nivel y ahí se mantiene, aunque ahorita no lo vemos así. Y vemos que las mesas que están pendientes siguen favoreciendo a la UNE marginalmente sobre el líder. Me da la impresión, pero no sé qué tú piensas, ya sobre la base de este estrecho margen que va en este momento, porque puede ser, como tú bien dices, que eso pueda cambiar. El escenario más probable es que tanto UNE como líder soliciten un recuento de votos para ver si es posible todavía ganar alguno que defina la elección a su favor. Sí, definitivamente. Si yo me pongo en la situación de estos partidos, cualquier partido que termine de tercer lugar oficialmente en el primer conteo completo, pues yo tendría un incentivo muy grande con esta diferencia tan mínima que es
de solicitar un recuento, ¿verdad? De hacer todo lo que pueda por la vía legal para no tener que esperar 4 años, para de nuevo hacer la contienda, por el gasto que lleva, la movilización, el recordatorio que tienen las personas de ese partido. Entonces sería aprovechar esta oportunidad y siempre sí o sí creo yo que el tercer lugar estaría significativamente motivado a realizar todas las gestiones que puedan antes de que se finalice el conteo y antes de aceptar ese resultado, exactamente. Ahora bien, Rudy, también el porcentaje de indecisos, de aquellas personas que decían voto nulo o voto en blanco y los indecisos estaba alrededor de un 20% todavía en la última encuesta. Estas personas finalmente al parecer decidieron ya no votar nulo ni en blanco, sino fueron a depositar su voto ese día porque también disminuyó muchísimo el número de votos nulos y blancos y finalmente se sitúa dentro de los márgenes pues, aparentemente aceptables y que se han reflejado en otros procesos electorales. Esto también rompe con esa tendencia que se pensó en un principio que era una elección en la cual se iba a registrar un mayor número de votos nulos y en blanco por rechazo al sistema. Exacto, la conversación que se llevó a cabo en camino a las elecciones, pues fue mucho de esa, ¿verdad? El rechazo, ¿cómo se manifestaba? Se manifiesta a través de un voto nulo, a través de no ir a las urnas y como rebelión, pues no ser parte de un proceso que ellos no consideraban legítimo, estas personas que pensaban eso, o terminaban posicionándose en algún partido con la esperanza de tener una decisión consecuente, de un candidato que pase y que pues, sea una alternativa distinta a lo que ellos ya estaban rechazando también como parte del sistema, ¿verdad? Que esa oferta que no encontraban ellos, intentar localizarla en otros candidatos más pequeños. Y creo que ahí, por ejemplo, Yamatei tuvo un repunte que no se vio venir. Y Viva también, lo estábamos Viva viendo. también, entonces creo que quedó un poquito más en evidencia que esa clase media urbana de varios centros urbanos, ¿verdad? Que habían sido parte de las manifestaciones y que habían estado, pues, adquiriendo esa motivación cívica para participar o manifestar su desencanto con la situación de alguna forma, pues lograron posicionarse y ponerse de acuerdo en algunos partidos y ellos fueron los que se vieron beneficiados, claro, no de una forma consecuente, ¿verdad? Pero claro, recibieron un apoyo mayor al que tenían. Digamos que no tampoco de corazón, porque estuvieran 100% convencidos de que era la mejor opción. También. Índices de participación. Se hablaba de que iba a haber muchísima abstención. Sin embargo, si uno analiza los resultados en términos de participación ciudadana en las elecciones del 2011 fueron de casi el 70%, o no sé si el 70% en la primera vuelta, o casi el 70%, y un 60% en la segunda vuelta. En esta ocasión disminuyó en un 10%, pero creo que se había anticipado que fuera mayor el porcentaje de personas que no participaran. Claro, una de las opciones de estas formas de manifestarse en contra de un sistema de elecciones con el cual no estaban de acuerdo era no llegar y abstenerse y estar empadronados porque uno no tiene opción, ¿verdad? Ya se empadronó, no se puede desempadronar, pero era una forma de rebelión. Y creo que sí se vio una reducción, ¿verdad? Comparado con 2011. Sí, es un 10%, es significativo, sí. Pero habrá que ver, esta segunda vuelta puede ser atípica. Me están indicando que el margen de diferencia entre el líder y UNE se ha reducido al 0.5%. Imagínate, está ya prácticamente muy cerrado. Pueden quedar en empate técnico, pero es muy difícil, ¿verdad, Rudy? Un empate técnico para una elección de esta magnitud. No, la verdad es que el empate técnico se da más que todo con estadísticas, con una muestra y una proyección que se hace de una muestra que le permite hacer generalizaciones a partir de cierto estudio estadístico, ¿verdad? Pero de una forma exhaustiva no puede haber un empate técnico. El único empate que podría hacer es que tengan la misma cantidad de votos. Entonces ahí sí sí, cada por eso voto te digo cuenta, que es un escenario muy poco probable, que quedaran, exacto, por decirte algo, con 300,000 votos exactos cada uno, pero eso es un escenario muy poco probable. Es muy poco probable, yo lo veo muy difícil y creo que también en cualquiera de esas situaciones, en esa situación se ve obligado el TSE a hacer un recuento de votos, a evaluar también las situaciones en donde se quemaron boletas y ver cómo se solucionan esas, porque puede que el mismo conteo les dé el mismo resultado o un recuento nuevo les dé el mismo resultado. De los 300,000 exactos tienen que ver cómo en pero los centros de votación. Pero va a ser un recuento ya no de boletas, va a ser un recuento de las actas de las juntas receptoras de votos, en las cuales ya se estipulaba con cuántos votos había terminado cada partido político
y esos votos fueron contados ante los fiscales de los distintos partidos políticos que dieron fe de que el resultado era correcto. Exacto. Y se firmó, se selló, con lo cual no es que necesiten volver a las boletas para hacer un recuento, sino que tienen Exacto. que volver en todo caso a las actas de votación. Sí, y es por, no, yo creo que estoy de acuerdo porque deberían regresar entonces a las actas y es ahí donde se vuelve posible que el mismo número de 300,000, el caso hipotético, ¿verdad? 300,000 exactos ambos, cuando revisiten las actas, tengan de todos modos 300,000 y tengan que ir a lugares en donde no se permitió o no se logró finalizar las actas porque quemaron boletas o porque hubo algún altercado y entonces una bolsa entera o la votación de una mesa entera pues se ve en riesgo y puede que hasta tengan que repetir elecciones si las actas no dan una solución contundente y clara. La última pregunta, Rudy, porque ya tenemos que irnos nuevamente a la mesa principal y es... Tú perfilas una segunda vuelta típica en términos de que en esta ocasión, en lugar de registrar menor participación en una segunda vuelta, podamos registrar mayor participación en la segunda que en la primera, por primera ocasión, desde la apertura democrática del 85. Pues yo creo que ese caso se podría dar si es que hay suficiente rechazo por uno de los dos, ¿sí? Si es que, porque la segunda vuelta se vuelve más difícil por temas de movilización y también porque hay falta de... Mucho más onerosa para cualquier partido que quiera movilizarlos, pero que tampoco ese acarreo ha sido efectivo. Los acarrean, pero al final votan por otros partidos políticos. Exacto, entonces ahí tiene mucho que ver el antivoto y qué tan fuerte es ese antivoto para motivarme a mí a llegar y depositarle el voto al contrincante para evitar ese candidato. Entonces ahí es donde creo que podríamos ver un repunte diferencia. mayor de 60% de participación, digamos, y que sería una sorpresa, pues, que también demuestra que Guatemala sí está reaccionando de formas institucionales a los cambios que quieren ver, ¿verdad? Vamos a seguir analizando luego esto a lo largo de la semana, los resultados de las elecciones al Congreso de la República y a las alcaldías. Por hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Rudy, porque sabemos que tuviste una jornada agotadora ayer desde el Centro de Cómputo, así que gracias por tu deferencia. Gracias a ustedes por acompañarnos. Esto se está poniendo mucho más emocionante a cada momento. Por favor, no se desintonice de Canal Antigua y de su noticiero a las 7 a.m. Ahora volvemos con Carolina y Mario, quienes nos seguirán informando acerca de cómo se desarrolla este conteo allá en el Centro de Cómputo del Parque de la Industria.